sus familias o Bordetella broncoechiséptica. Entonces ya son sus familiares, hermanos, primos, ¿no? Que también puede ser etiología, aparte de lo que es la Bordetella pertussis en sí, como una causa del 85 a 90%. O sea, igual, cuando tenemos eso, pensamos en este tipo de germen, ¿no? Factores de virulencia bacteriana, factores de adherencia, tenemos hemaglutinas filamentosas, que son proteínas que permiten la unión del cuerpo bacteriano con el epitelio respiratorio ciliado, tienen carácter antigénico. Entonces, en este caso, filamentos, o sea, imagínense cómo son filamentos, más o menos como igual los filtros de como pelos, ¿no? Que van saliendo. Y eso hace una buena adherencia. Una bacteria que tiene este tipo de estructura es muy bueno para pegarse al epitelio, ¿no? Es como una garrapata, digamos, que se enclava, se agarra y es difícil, digamos, desprender. Tenemos los factores de adherencia, ¿no? Esos son los brazos, digamos, que se agarra como el hombre araña con toda fuerza, cosa que no se va eliminando con la tos, ni con otros reflejos que tiene el organismo de defensa, como los cilios que tienen que empujar hacia arriba, y eliminado por la boca y todo, la saliva, y ahí también tenemos inmunoglobulinas y todo. No deja, ¿no? Que pueda ser, digamos, ascendido así. Los factores toxigénicos tenemos el pertocinógeno, que participa en la adherencia, pero también participa en soltar o secretar sustancias que van a ser dañinas para el epitelio y para poder producir la inflamación, como la adenosiclasa, la citocina traqueal, la toxina dermonecrótica, que en este caso son como cuando te pica una víbora, digamos, ¿no? Cuando te pica una víbora o una araña te va picando igual, o el alacrán mismo, tiene sustancias que lo necrosa, digamos, así el tejido, ¿verdad? Alguna vez han debido ver, que puede necrosar, hacer morir todo el sector de la picadura y puede avanzar incluso dependiendo a las horas, ¿no? Y minutos. Entonces lo mismo, ellos también tienen lo que es el más pequeño que también hacen un daño importante, ¿no? Son proteínas que modifican la fisiología de diversas membranas, como de los leucocitos, linfocitos, células de la... Entonces, estos son células de defensa, en realidad, toritos, y hacen que puedan modificarse, incluso, dice, ¿no? Entonces, eso es una de sus propiedades para poder sobrevivir de este tipo de germen. Manifestaciones clínicas. En lo que es la parte, esto es importante, y es pregunta de igual internado, atienda, que decir, ¿qué periodos tiene el síndrome coqueluchoide? ¿No? Entonces, tiene un periodo catarral, tiene un periodo paroxístico y uno de convalescencia, ¿no? Eso, memorícense, como el chavo con su manito en su cabeza. Catarral, paroxístico y convalescencia. El periodo catarral es lo que la sintomatología inicial, ¿no? De lo que es una coriza que se asemeja a lo que siempre hemos dicho, a un resfrío. Y ahí va a aparecer lo que es una tos leve. El periodo paroxístico ya presenta accesos de tos en salvas o quintas, por eso también se llama tos quintosa, ¿no? Algunas van a escuchar o leer en el libro también como tos quintosa, ¿no? Por eso dice, no presenta accesos de tos en salvas o quintas, o sea, salvas, que siguen una inspiración forzada. Es como recuperación, ¿no? Meter aire, así como estuvieras forzado. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es tratar de recuperarte, es como estuvieras corriendo y después al final quieres recuperarte cuando ya estás recansado y te agitas tanto que tratas de meter el aire lo más que puedas y lo más rápido posible para poder reponer, digamos, toda esa energía, ¿no? Entonces lo mismo, hay lo que es la parte de la tos y una inspiración forzada porque también vas a tratar de recuperarte, ¿no? Para esa estabilidad, porque es como una tos que te ha golpeado, digamos. La secreción bronquial eliminada durante los accesos es filante, adherente y difícil de expulsar. Se la describe como una clara de huevo. Entonces, es espesa, se puede decir. Es muy espesa, como un moco, digamos, como se puede decir, no sé. A ver, podemos comparar tal vez con alguna sustancia. Bueno,
Vamos a pensar en quién lo comparamos, pero en realidad aquí lo compara como la clara de huevo, que es como una película que te va agarrando, que quieres expulsar, pero no puedes, porque toses y ahí está pegado, se puede decir, ¿no? Y dice, no puedo botar un moco en mi garganta, dicen alguna vez, ¿no? No debía escuchar eso. Bueno, van a escuchar en consulta de los adultos especialmente. Como les digo, los niños casi no perciben así, pero ya vemos que sienten lo mismo. Ahí se va a caracterizar más que todo por esa tos. Y el periodo de convalescencia es donde ya va a ir lo que es la parte de ir decreciendo o se va a ir ya mejorando el estado, tanto de la tos como los otros síntomas, porque van a ir decreciendo lentamente en intensidad y frecuencia. O sea, lo que tosías harto, menos, como les decía en el otro tema, va a ir desapareciendo de a poco, pero en el periodo paroxístico es donde va a ser el boom, digamos, donde el niño pues va a estar con una tos tremenda, como les decía, que es extenuante, es muy fuerte y cianotizante incluso, porque te va a volver azul, tanto toser el niño. Eso es una de las características, ¿no? En bebés vemos tos y azul se está poniendo. Entonces decimos, esto es una tos coqueluchoide, ¿no? De características de una tos quintosa. Y ahí no se olvide nuevamente el periodo de la fase catarral, fase de paroxístico o de estado, también algunos libros lo mencionan, y el periodo de fase de convalescencia. Entonces, esos son los más importantes para identificar este tipo de problemas. Complicaciones: otitis media aguda, fiebre, de decaimiento, palidez, aumento de peso, somnolencia, taquicardia y etc. Entonces, todo lo que podemos ver en una parte, en lo que es la parte de un resfrío, como podrían decir algunas abuelitas, es un resfrío fuerte, ¿no? Entonces, en el niño que vamos a tener siempre va a haber un poco de fiebre o mucha fiebre, dependiendo cómo lo esté llevando el cuerpo. La otitis ya es una complicación secundaria a lo que es la cercanía, habíamos dicho, ¿no? Que cualquier enfermedad respiratoria puede hacer. Por mala suerte y por la anatomía del niño, y cuanto más menor, sabemos que es menos inclinada, digamos, ¿no? Es más recta. Entonces es más fácil ingresar a la vía óptica, tanto los gérmenes como cualquier otra cosa. Entonces en este caso tendríamos que nomás ver o podemos ver este tipo de complicación. Taquicardia, somnolencia, eso ya en el estado general nos va a ir molestando. Y si ven en el gráfico, nos dice, niño con vasos sanguíneos rotos en los ojos y moretones en la cara a causa de exceso de tos por la tosferina. Eso, ahora imagínense, para que haya una rotura de vasos, ¿cómo es la frecuencia y la intensidad de una tos? Es como la tos te estuviera golpeando, ¿no? Pues les digo, es extenuante, se cansa el paciente, pero imagínense, es algo que lastima, se puede decir, tanto interna como externamente, porque muchos hasta pueden, se puede decir así vulgarmente, expectorar sangre por la rotura de vasos, no nomás externos, sino también internos. Atelectasia segmentaris o submentaris puede producir, neumonía también puede producir en lo que es la complicación, atelectasia puede haber perforación incluso, ¿no? Neumonía, fiebre, disnea, cambios semiológicos, la auscultación pulmonar que indica focos de consolidación puede pasarse a lo que es al pulmón y producir una neumonía por esta etiología. Encefalopatía, líquido cefalorraquídeo con escasa celularidad, linfoma nuclear y aumento de las proteínas a 1000 miligramos por decilitro. Eso ya en una toma de prueba de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hipoglicemia, se describe crisis de hipoglicemia silenciosa, trastornos del ritmo cardíaco, taquicardia supraventricular, extrasístoles, hipertensión pulmonar, pacientes con reacciones leucemóides. Entonces, en este caso, puede haber este tipo de complicaciones. Los pacientes que yo vi, en mi experiencia, salieron nomás tranquilos, se puede decir, sin mayor complicación. Pero sí, gráficamente tenemos que conocer, o siquiera por conocimiento general, saber que hay algunas complicaciones graves o muy graves, incluso hasta en el corazón, se dan cuenta, mira, trastornos del ritmo cardíaco. Entonces, en este caso tenemos que nomás conocerlo, pero la mayoría va bien con un buen manejo. Diagnóstico clínico: tos quintosa, sofocante, metizante,
incluso cianotizante, ¿no? O sea, uno se vuelve, ni el bebé azul, tose, tose, y azul, hasta volverse azul, ¿no? Y muchas veces vomitan, ¿no? Lo que llamamos emetizante. Tos persistente de más de 7 días es sospecha de tos ferina. Sí, pero no siempre. Más en donde les dije, cuando persiste en frecuencia e intensidad y no así porque está tosiendo 7 días o 14 días y ha bajado en frecuencia e intensidad, quiere decir que es tosferina, ¿no? Entonces, en este caso, tienen que saber discernir, pero hay síntomas muy similares, digamos, ¿no? En todo, ¿no? Y vemos, dice, pero también puede parecer esto, pero también parece esto. Entonces, se puede decir algo que tenemos que saber discernir. Hay una tos, sí, pero ¿qué diferencia hay? Que esta tos de 7 días es pues con la misma frecuencia, con la misma intensidad, es sofocante, cianotizante, emetizante, entonces usted ya dice, no, esto es, parece tos feria. Laboratorio general, lo que vamos a ver, el hemograma, linfocitos en lactante superior a 15.000, leucocitos por milímetro cúbico, linfocitos en preescolar superior a 10.000, leucocitos por milímetro cúbico. ¿Y por qué vamos a ir viendo esto? Bueno, por la reacción que tiene a la parte de las defensas, ¿no? Entonces ya vamos a tener un hemograma alterado. Bueno, y aquí una carita típica, ¿no? De lo que es una tos, como si, como alguna vez hemos escuchado, se me quería salir mis tripas tosiendo. Entonces es como si quisieras botar algo, ¿no? Incluso la forma de la parte oral cuando estás tosiendo, porque es como una tos que estuviera viniendo desde tus entrañas hasta afuera. Entonces, por eso es así, bien, ¿cómo se dice? Bien cansador, porque viene desde lo más adentro de tu ser esa tos, y no es una sola tos, sino es una tos que dura unos ciertos minutos donde después te quedas exhausto o incluso allá el niño ha vomitado, ¿no? Entonces, en esa parte tenemos que diferenciar. Cultivos de secreción nasofaringea, toma de hisopado nasofaringeo, transporte de muestra en agar. Bueno, en este caso ya es más o menos nos indica que esto va a ser un poco más específico. ¿Por qué? Porque ya vamos a poder cultivarlo a la bacteria y en este caso nos va a poder decir qué tipo es el que está produciendo este síndrome. Su sensibilidad decae si es tomada sobre las 2 semanas iniciada la tos. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar entrando a una fase de convalecencia, entonces no es bueno tampoco tomar a cualquier rato. 3 semanas después de la tos, la sensibilidad del 1 al 3% es muy baja. Resultado positivo puede estar en 72 horas, pero requiere 2 semanas para confirmar el resultado negativo. Entonces, estas pruebas usualmente nunca las hemos hecho. Bueno, el cultivo sí, pero pruebas específicas no hemos podido hacerlas porque no cuenta tampoco en el laboratorio, ya que la tosferina o el coquelucho ya está prácticamente controlado con la vacunación y solamente, como les digo, son casos muy esporádicos. Reacción en cadena de polimerasa, lo que es el PCR, tiene 2 a 3 veces más sensibilidad que el cultivo cuando la tos tiene más de 3 semanas. Es rápido, específico, sensible y no se ve afectada por terapia antimicrobiana previa. La especificidad puede reducirse por contaminación o al detectar pacientes colonizados por bordetella. Su desventaja es el alto porcentaje de falsos positivos. Entonces, ¿puede haber falsos positivos? Sí, pero en todo, no solamente en esta patología. Por eso mismo tenemos que ver siempre más la clínica. Radiología, lo que vemos es una de las características en esta patología. Algo que si ustedes ven y denotan son en este caso el corazón velludo. ¿Qué quiere decir? Que el corazón está y hay unos filamentos que van sobresaliendo por su alrededor como si fueran vellos, ¿no? Como si fuera un mango, digamos, así comparando. No solamente que en forma del corazón y estuviera un mango chupado, se puede decir. Infiltrados periliares, ¿por qué? Porque están al lado de los ilios, ¿no? Que siguen la silueta cardíaca y por eso al corazón se van fundiendo, se dan cuenta, como hay secreción, inflamación, entonces hay edema, todo, que se va a ver blanco, ¿no? Entonces, ¿con qué se va a ir fundiendo? Es con el corazón y por eso el corazón va a parecer como si estuviera velludo. Prevención, quimioprofilaxis, la enfermedad no reviste la misma gravedad en todos los pacientes susceptibles. ¿Por qué? Porque es dependiendo del sistema inmunológico más que todo.
La quimioprofilaxis debe ser selectiva y orientada a evitar la enfermedad en personas susceptibles con riesgo de desarrollar un cuadro grave mal tolerado, complicaciones o de fallecer. Entonces, ¿qué va a hacer la quimioprofilaxis? Es prácticamente solamente ir a pacientes que tengan vulnerabilidad, ¿no? Como al decir, lo que tengan factor de riesgo. Y ahí sí vamos a, porque después un niño sano con lactancia no va a sufrir mucho, se puede decir, o va a pasar mejor. Se recomienda que la quimioprofilaxis en neonatos, lactantes, menor de un año, mujeres embarazadas, en segundo y tercer trimestre de gestación, los que son susceptibles a complicaciones mayores que hemos visto. En niños y adultos con enfermedad respiratoria crónica, con limitación de su capacidad funcional, ancianos en general. Entonces son grupos de riesgo, edades de riesgo o factores de riesgo que pueda tener un niño. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que tiene una enfermedad incluso de base. Vacunas. Vacunas celulares así llamadas por contener beta-pertussis, que es la Bordetella pertussis, integra lo que se encuentra en la fase 2 y 1 o 1 de crecimiento, fases antigénicas. No representa uno de los componentes de la vacuna triple DPT. Eso es lo que nosotros vamos administrando, ¿no? La difteria, tétanos y coqueluche, ¿no? Ahí va a estar, digamos, lo que es difteria, tétanos y también viene el coqueluche. Incluso ahora ya es la pentavalente. Ahí ya está introducido lo que era antes era la DPT sola, ¿no? O se puede decir los tres nada más. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros cuando vemos estas características es ver si el niño está vacunado o no. Es por eso que un niño siempre entra con identificación o nosotros lo vemos la identificación. En este caso, ¿qué es? Es ver su carnet de crecimiento y desarrollo y vacunas. No podemos obviar en una atención poder ver ese tipo de documento. Es como se puede decir, no ver a la embarazada su CLAP, ¿no? Entonces una mujer también tiene su documento donde ves el CLAP. Y el CLAP, que ustedes ya han debido avanzar, está todo el seguimiento del embarazo. Lo que le hicieron y no. Y en del niño está lo mismo, ¿no? Cuando estaba, si estaba con buen peso, buena talla, las vacunas para según la edad, según el tiempo y todo, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ver con lo que es. El principal beneficio alcanzado con esta vacuna es disminuir la magnitud de los brotes epidémicos, lógicamente como toda enfermedad infectocontagiosa, y atenuar la intensidad de la enfermedad, como el COVID, ¿no? Ya hemos atenuado esa intensidad, ya no están muriendo, ya está mucho mejor, se está reaccionando mucho mejor. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos que atenuar, tenemos que hacer que no sea muy grave. Se recomienda administrar la vacuna DPT al lactante con un lapso entre dosis de 30 a 60 dosis, óptimo 45 días, comenzando su calendario de inmunización no antes del mes de vida. En este caso, nuestro esquema de vacunación es 2, 4, 6 meses, ¿no? Los principales, se puede decir. Y como se había dicho antes, se decía refuerzos. Ahora ya está como esquema completo que tenemos que hacer. Porque decimos refuerzo y la mamá lo que hace es, no, solo es refuerzo, ¿para qué le voy a llevar? Entonces ya estamos incluyendo a que tengamos que hacer todo un esquema completo. Durante el segundo año de vida se administra un refuerzo y este se repite a la edad preescolar o escolar hasta los 7 años de edad. Aquí todavía mencionamos como refuerzo, pero ya es como un esquema y preferimos verlo así, ¿no? Para que la mamá no se ponga en la mente que es refuerzo y no es necesario. La vacuna DPT se acompaña de efectos adversos menores frecuentes, hasta el 30-50% de las vacunas atribuidas al componente pertussis, como tener fiebre, dolor en el sitio de inoculación, celulitis séptica local, y también ya te parece. Bueno, la DPT o la pentavalente, ahora que ya viene con estas, siempre hacen reacción, ¿no? Una fiebre tremenda, dolor en el lado de lo que es la inyección. Es tremendo, digamos, para algunos papás no duermen toda la noche, entonces puede haber una reacción, ¿no? Vacunas celulares desarrolladas con la finalidad de disminuir los efectos adversos de la vacuna antipertus celular, que eso solamente por conocimiento general, no necesito que esto memorice. Lo que sí necesito es que sepan cómo se caracteriza un síndrome de coqueluche. Entonces ya les he dicho y qué fases tiene o qué periodos. Ya los he dicho también, ¿no? Entonces eso es lo más importante. ¿Y cómo se puede prevenir? Eso también es importante, la vacuna, fácil, ¿no? Vacunando a toda nuestra población. Pronóstico. La mayoría de los pacientes alcanzan la recuperación sin secuelas. Los lactantes pequeños tienen mayor riesgo de desarrollar bronquiectasias saculares bilaterales difusas.
No hemos visto nunca, pero puede pasar. Letalidad actualmente inferior al 1%, es muy baja, porque no muere, pero sí es muy molestoso, digamos, ¿no? Las causas de muerte están relacionadas con el compromiso miocárdico y la hipertensión pulmonar. Entonces, cuando ya ataca el corazón, ese es el que secundariamente puede producirnos lo que es un fallecimiento. Entonces, en este caso, tenemos que ir controlando también en el síndrome de Cold el estado o el sistema cardíaco, ¿no? Y con eso ven. Peor si tenemos factores de riesgo. Como les digo, siempre preguntar si hay factores de riesgo, enfermedades previas, crónicas o cualquier otro tipo, algo que nos llame la atención para poder resguardar lo que es al niño y así también hacer un buen tratamiento y más que todo un buen seguimiento. Si sabemos qué va a pasar, automáticamente vamos a estar tranquilos. En lo que es la parte del tratamiento, nosotros lo que usábamos, bueno, hasta y ahora mismo usaría yo, lo que usamos es un macrólido, que es la acitromicina, a 10 miligramos kilo peso día, por 5 días es lo que usamos, en este caso como tratamiento antibiótico, porque no les va a hacer nada lo que la amoxicilina, la ceftriaxona. Entonces, de primera elección era el macrólido, ¿no? En este caso, la acitromicina, les repito, a 10 miligramos kilo peso día, en este caso por 5 días. ¿Ya? Entonces, eso era el tratamiento que dábamos o en este momento seguimos dando, al menos yo. Si lo encontrara, que de mucho tiempo no lo veo, pero seguiríamos haciendo ese tratamiento profiláctico para que evitar que se vaya complicando con otro tipo de problema y sumarme para llevarle a un riesgo, ¿no? Vital especial. Listo, ese es el tema así cortito para no cansarles más. Listo, y con esto estaríamos viéndonos porque va a ser presencial el examen el día martes y o lunes, dependiendo cómo se pongan de acuerdo también ustedes a lo que son sus exámenes y todo eso. Y así ya tenemos el temario de este trimestre por la vía respiratoria y algunos otros temas más y empezaríamos ya después con la vía digestiva, neurológica y ahí estaríamos tranquilos con el programa. Que tengan buenas noches, un buen descanso hasta el día martes o el día que nos pongamos de acuerdo del examen. Estudien, por favor. Vayan viendo lo que es la parte del libro de La Paz, es cortito, son temas muy pequeños a comparación de los tratados, así que aprovechen eso, ya, o sea, no es harto el temario, es poquito todavía a comparación de leer de lo que es la parte de un tratado, como Meneghelo, por ejemplo, que ahí sí tendrían que, yo creo, estar casi un mes para poder terminar el temario del examen. Entonces es poco lo que se les está dando, aprovechen eso y cualquier novedad para el práctico ya vamos a ir avisándoles en esta semana, ¿no? Para que se vayan preparando. El práctico, les adelanto, sin embargo, lo más probable es igual la misma hermenéutica que la anterior, que es sus 3 casos clínicos y preguntas, con algunas preguntas vamos a ir viendo para poder completar lo que es la parte de la nota del práctico, ¿no? El práctico entonces más casos clínicos, tienen que saber diagnosticar, tienen que darse ya cuenta de los temas para poder saber, digamos, lo que van o lo que están haciendo. Bueno, nuevamente buenas noches, hasta el examen. Hasta luego.